y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y hoy les traigo la segunda parte del breve episodio de Historia Mexicana. La verdad es que yo creo que si un historiador o un maestro de historia escucha esto, se va a volver loco. Fue muy breve, pero creo que como recurso no de una clase de historia, sino de una clase de idiomas para aprender sobre la historia de México, puede ser más que suficiente. Algo, pues, que no mencioné directamente en el episodio anterior fueron todos los detalles de la historia de estas civilizaciones. La verdad es que fueron, y algunas todavía son, civilizaciones muy avanzadas para su tiempo. Sí, es verdad que en Europa y en Asia y en África ya se llevaban a cabo otros procesos muy diferentes, con históricos y de desarrollo humano me refiero. Pues en América las circunstancias eran muy diferentes, pero aún así las civilizaciones mesoamericanas fueron muy avanzadas para lo que tenían, y dentro de lo que tenían, hoy en día podemos visitar muchísimos de estos sitios arqueológicos, muchísimas pirámides, muchísimas edificaciones, y pues cada parte tiene su propia historia, sus propias circunstancias, características, y cada una merece pues su propio episodio. Pero como yo no soy historiadora, pues no es mi área de especialidad, y sería un poco erróneo de mi parte querer enseñar algo de historia a profundidad. Si no escucharon la primera parte, los invito a volver un episodio atrás. No es exactamente necesario. Podemos escuchar simplemente sobre este nuevo periodo de la historia, pero para tener una imagen completa, pues sí sería mejor escuchar todos los episodios en orden. Este es el segundo episodio, la segunda parte de la breve historia de México. Entonces, sí. Bueno, pues habíamos hablado de cuán grande fue el Imperio Mexica, y dijimos que la historia precolombina o prehispánica terminaba aquí, con la caída de Tenochtitlan. Vamos entonces a hablar un poquito de cómo se llevó a cabo todo esto. Ahora bien, dado que lo siguiente es ya parte de la historia mundial o de la historia europea, pues tal vez ustedes ya conozcan esta parte de la historia, pero si no, pues se las cuento. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, lo que ya era el reino de España, así como otros reinos u otras potencias de Europa, estaban buscando nuevas rutas comerciales con Asia. Europa necesitaba muchos de los recursos asiáticos, pero era bastante difícil conseguirlos porque las rutas marítimas
pues no eran fáciles de acceder, implicaban mucho dinero. Entonces los reinos de España, de Portugal, de Italia, todos estos estaban buscando maneras de hacer más fácil el trayecto. Y los reyes católicos de España pues decidieron invertir en un italiano llamado Cristóbal Colón para que encontrara nuevas rutas hacia Asia. Aquí fue donde accidentalmente llegaron no a Asia, sino lo que hoy es América. Y por eso, probablemente ya lo sepan, pero a estos territorios se les llamaban las Indias occidentales, porque para ellos todo lo que no era Europa pues era India. También de ahí que muchos de los indígenas eran llamados indios. Pero bueno, pues Cristóbal Colón descubrió islas en el occidente, no en el oriente, y así fue que se empezaron a llevar a cabo más exploraciones hacia el Nuevo Mundo. Aquí es donde surge un personaje histórico muy importante, tanto para la historia de España como para la historia de México, y es Hernán Cortés. Hay más personas importantes, ¿ok? Pero Hernán Cortés pues fue como la cabeza o el que más resalta en este momento histórico, y es que él encabezó muchas de las expediciones hacia lo que hoy es México. Él llegó a la península de Yucatán y allí pues estableció comunicación con las personas de esta zona. Y allí fue que él comenzó a escuchar sobre los mexicas, que eran el mayor imperio de Mesoamérica. Fue allí que pues él decidió adentrarse al territorio y llegar a este poblado. Él descubrió que pues sí, era un lugar muy, muy rico y pues como en las caricaturas, ¿no? Sus ojos se volvieron signos de dólar y dijo, aquí es un buen lugar para conquistar. En términos muy burdos, por supuesto. Lo que pasa es que en el Tlatoani, o el rey de Tenochtitlan, pues quedó muy impresionado por la llegada de los españoles, porque él pensó que eran enviados del dios Quetzalcóatl. Había una profecía de que él iba a regresar y pues sí. Entonces, al ver a estas criaturas extrañas, pensó que podrían ser ellos y por eso los alabó, les dio oro, les dio muchas cosas. Y eso fue lo que también despertó las ganas de querer, pues, conquistar esto, ¿no? De llevar toda esta riqueza hasta España, de vuelta a Europa. La conquista de España es otro tema bastante complejo, pero los españoles tuvieron ayuda de otros pueblos indígenas que odiaban a los mexicas, porque los mexicas eran un imperio que sometía a otras civilizaciones más pequeñas. Eran como los reyes y los reyes piden tributos. Entonces los otros grupos indígenas estaban bajo el poder mexica. Entonces, cuando los españoles hablaron de sus planes de conquista, pues obviamente se unieron a ellos y pues sí, los españoles al lado de los tlaxcaltecas, los texcocanos y los totonacas
batallaron contra el imperio, contra el Tenochtitlan, contra los mexicas, y los derrotaron. Esto fue un proceso más largo. Por ejemplo, los españoles llegaron a México en 1517 y Tenochtitlan cayó en 1521, si no mal recuerdo. Vamos a buscar. Sí, la caída de Tenochtitlan se dio el 13 de agosto de 1521 y fue ahí cuando pues inició lo que se le conoce como el periodo de la colonia, de la conquista española. Esta caída no fue algo fácil ni algo que se llevó en un día, sino fue todo un proceso. Pero bueno, al caer Tenochtitlan, cayó la última gran civilización y los españoles comenzaron su conquista, su colonización. La colonización llevó también muchos procesos, tanto evangélicos como de gobierno. En México se implementó lo que se le conoce como un virreinato. Vamos a explicar qué es un virreinato. Un virreinato es una división territorial de un reino gobernada por un virrey. Un virrey es un representante del rey que ejerce funciones ejecutivas y administrativas. Y estos virreinatos eran las principales unidades administrativas y políticas que la corona española establecía para controlar y organizar sus territorios en el continente americano. El virreinato de la Nueva España fue uno de ellos, pero en Sudamérica existieron otros. Este virreinato era muy grande. No solamente consistía en lo que hoy es México, sino que era bastante grande en diferentes periodos. Por ejemplo, llegó a ser a lo que hoy es Alta California, Nuevo México, Texas, hasta Costa Rica. Incluso Luisiana, creo que Luisiana también formó parte de ese territorio, pero no sé si siempre o cómo. Pero bueno, fue muy grande el territorio de la Nueva España, desde casi Canadá hasta lo que hoy es Costa Rica. Entonces, sí, fue enorme. El virreinato de la Nueva España duró 300 años más o menos. Estos 300 años involucraron muchos cambios y crearon lo que hoy es México. México es una mezcla de elementos indígenas, pero también de elementos españoles. Entonces, lo que hoy es México viene no solo de la América precolombina o del México precolombino, sino del México colombino o hispánico. En este virreinato se llevó a cabo no solo una colonización de poder en la que Europa o en la que España controlaba el territorio, sino que también se llevó a cabo un mestizaje tanto cultural como racial. Entonces, los indígenas fueron evangelizados, fueron enseñados de lo que implicaba ser españoles o de lo que España quería enseñar, pero no dejaron totalmente atrás lo que ellos eran. Los españoles querían traer
a España, al territorio, y a pesar de que lograron hacer bastante de eso, fue imposible para ellos someter totalmente a los indígenas. Entonces, los indígenas sí tomaron muchos aspectos europeos o españoles, pero conservaron también muchas de sus costumbres y tradiciones. Entonces, al final de cuentas, se llevó una mezcla, un mestizaje. Asimismo, los españoles, no voy a decir que de una manera positiva, porque no creo que fue totalmente positivo, pero ellos se mezclaron con los indígenas. Es decir, que la colonización de México no fue solamente de poder, en el que un poder más grande somete a un poder más pequeño, sino que también crearon lo que hoy se conoce como la raza mestiza. Es decir, personas que eran mitad españolas y mitad indígenas. Esto no es tan fácil como suena y existieron diversas formas de gobierno. De hecho, en México existió un sistema de castas en el que, según la combinación de padres, el hijo tenía una denominación, tenía ciertos derechos, tenía, no sé, un estatus social diferente. Y también hablar de la colonia implica muchísimas cosas, pero pues sí, la religión católica se implementó como la religión más importante, pero la religión católica mexicana tiene muchas influencias indígenas. Los indígenas no dejaron morir a sus creencias luego de ser colonizados. Entonces, sí es un poquito diferente la manera en que se vive el catolicismo en México a la manera en la que se vive en Europa, por ejemplo. La Nueva España era un país riquísimo en recursos, tanto en minerales como en plantas, en agricultura, en ganadería. Fue un territorio muy próspero que tristemente estaba pues gobernado por España. Entonces la explotación de los recursos, todo lo que se ganó de ellos, pues fue llevado a España. En México no se vio, bueno, obviamente los recursos ganados aquí fueron también utilizados para crear al Imperio Español en México, para crear ciudades y todo eso, pero pues sí estaban gobernadas por España. México no era algo independiente, México era parte de España y sí era sometida, no era lo mismo ser, por ejemplo, un español nacido en España que un español nacido en las Indias, en la Nueva España y cosas así. México, bueno, se le llamaba México, pero era la Nueva España. Tuvo muchas zonas geográficas, ciudades, provincias, pueblos. Tuvo 62 virreyes en su historia. Tuvo diferentes métodos de gobierno que respondían, bueno, de gobierno minoritario, porque obviamente el gobierno más grande era el virreinato. Tuvo diferentes periodos también en los que surgieron muchas organizaciones diferentes y muchos pues métodos económicos donde se explotaron diferentes recursos. Hablar del periodo colonial es una cosa muy compleja.
Obviamente aquí no vamos a poder pues irnos muy extensos, pero sí, lo que los mexicanos somos hoy tiene mucho que ver con lo que los españoles nos dejaron y con lo que los indígenas ya tenían. El dialecto español mexicano tiene que ver con las personas que emigraron desde España. Nosotros, o la mayoría de los que aprenden español, son muy conscientes de que el español de España y el español de México son diferentes. Se habla de que las mayores migraciones de España a México fueron del sur de España, de Andalucía, y que el dialecto andaluz es o se diferencia de lo que nosotros imaginamos como el español peninsular, y por eso hoy en día hablamos en la manera en la que hablamos. Pero también los indígenas aportaron mucho al español, porque México le dio muchísimas cosas al mundo, como los tomates, el chocolate, el maíz, los pavos, una infinidad de cosas que la Nueva España le dio no solo a España, sino al mundo. Y también se las dio al idioma, ¿no? El náhuatl, que era el idioma hablado por los mexicas, tomó gran importancia en el español que hoy se habla en México. Hay palabras que nosotros utilizamos de origen indígena y no de origen español, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que he dicho muchísimas cosas y no he dicho nada al mismo tiempo sobre el virreinato de España, pero creo que yo no soy la persona adecuada para entrar en detalles. Quizás luego podamos traer algo de esto, pero sí, España tenía un virreinato en México, existió un mestizaje en el que los españoles y los indígenas se mezclaron, las culturas se mezclaron, pero los mestizos, o lo que hoy en día somos los mexicanos, pues estábamos bajo el yugo opresor de España, y luego se dio la independencia con una guerra de independencia, pero esta guerra pues tampoco, no sé, creo que muchos tenemos una idea errónea de ella y no fue exactamente así, pero existieron 300 años de imperio español en México antes de que existiera lo que hoy en día es México y que iniciara la nueva organización política que llevaría a lo que hoy conocemos como este país tan bonito y peculiar. En un tercer episodio les hablaré ya sobre la independencia y las nuevas organizaciones políticas que se dieron, pero de nueva cuenta va a ser algo muy breve. No vamos a hablar mucho de esto porque es muy complejo, muy profundo y hay muchísimo de qué hablar. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m., tiempo de la Ciudad de México, en Spotify, YouTube y Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!